Ahora sí, este es. Vamos a calcular el potencial producido por una esfera, en este caso, de masa M, y radio R justamente, en un punto del eje que pasa por su centro y que está ubicado a una distancia R. Vamos en este caso aquí pues a hacer la siguiente situación. Hay que recordar algunas cosas. Cuando tú tienes un cascarón esférico, entonces a una distancia R mayor o igual que el radio de la esfera, el potencial va a ser menos Gm dividido entre R. ¿Ya? Como si toda la masa estuviera justamente concentrada en el centro. Pero a una distancia del centro menor que R, el potencial salía menos M, por lo menos Gm, sobre en este caso pues el radio de la esfera. Entonces eso fue lo que vimos nosotros en la clase pasada, ¿no? Sobre el potencial. A una distancia mayor o igual que R, el potencial es menos Gm entre R, como si toda la masa estuviera en el centro. Y a una distancia menor que el radio, el potencial en este caso va a ser igual a menos Gm entre R. Ahora nosotros vamos a hacer el cálculo del potencial de una esfera, pero en este caso yo voy a considerar justamente hacer la siguiente maniobra. Yo voy a dividir en este caso pues la esfera en varios cascarones esféricos, cuya masita va a ser en este caso diferencial de la masa. Entonces, por ejemplo, aquí es como si yo divido mi esferita en varios cascarones esféricos. Entonces, para un punto exterior, o sea, para un punto cuya distancia es mayor que R, fíjate, como por ejemplo por aquí. Entonces, fíjate, si tú chequeas con cuidado lo que he escrito en el chat, para todos esos cascarones esféricos, este punto de aquí, este punto de aquí, va a ser un punto exterior para todos los cascarones. Es decir, esta distancia es mayor que el radio de cualquiera de los cascarones. Entonces, esta manera de hallarlo, esto va a ser bien fácil de hallar, muchachos. Porque en este caso aquí, como este punto va a ser externo, para distancias mayores que el radio, el potencial simplemente va a ser menos Gm entre R, donde R se mide desde el centro de cada cascarón hasta ese punto en cuestión. Entonces, R va a ser el mismo para todos los cascarones prácticamente. Entonces aquí, nuestro potencial simplemente va a ser la integral menos G diferencial de la masa, donde esto va a ser la masa de cada cascarón, dividido justamente pues entre la distancia. Entonces aquí G y R son constantes, sacamos en este caso pues estas constantes, porque son fijas para todos, y simplemente nos quedamos con la integral de la masa, que va a ser simplemente la masa total de la esfera. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, es decir, fuera de la esfera, el potencial va a ser idéntico al que produciría una masa puntual, ubicada en el centro. Pero para un punto en el interior, muchachos, ahí sí vamos a tener chamba que hacer en este caso. Si tú revisas el chat, el potencial en este caso es menos Gm entre R para distancias justamente menores que el radio en este caso, ¿no? El radio del cascarón. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es hallar el potencial de un punto en el interior, más bien. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ahora, yo voy a tener aquí mi esfera, pero yo voy a tener que estudiar el potencial debido a dos contribuciones. Primero, el potencial de los cascarones, cuya distancia es
en este caso, mayor o igual en este caso que el radio. Entonces, estos cascarones verdes van a ser parte justamente de la esfera total. Entonces, fíjate acá. La idea va a ser aquí la siguiente. Para todos esos radios, justamente ahí, para todos esos radios, fíjate, son menores justamente pues que el radio de la esfera. Entonces, el punto P, el que hemos puesto ahí, para todos los cascarones cuyo radio es menor que R minúscula, es decir, para todos los cascarones verdes, estos contribuyen al potencial como si fueran una partícula ubicada en el centro. Es decir, todas estas esferitas harían como partículas ubicadas en el centro justamente aquí. Entonces yo voy a ir el potencial de todos los cascarones verdes hasta la distancia R. Para la distancia R que estás viendo aquí, este puntito P, viene a ser punto externo para todos estos cascarones cuyo radio es menor que la distancia R minúscula. Entonces va a ser como si fuera una masa ubicada en el centro cada uno de ellos. Entonces aquí, si la masa total de los cascarones de radio menor o igual a R minúscula es M1, y toda la masa está repartida en el volumen, entonces hacemos esta maniobra. El cociente entre la masa y el volumen, tú sabes que es la densidad en este caso. Si tomo toda la masa de la esfera, va a ser entonces la masa de la esfera entre 4/3 de pi por el radio de la esfera elevado al cubo. Pero yo tengo que encontrar la masa de todos los cascarones verdes, en este caso aquí. Entonces, M1 estoy llamando a esa, en este caso, pues, masita, a toda la masa de los cascarones verdes, para todos los puntos a una distancia menor que este R minúscula, entre 4/3 de pi por esa distancia. Entonces, acá saco la relación de la masa justamente de los cascarones, en este caso verdes, hasta la distancia R minúscula. Esta relación de aquí que hemos encontrado. Ahora, te voy a llamar entonces potencial en el punto P interior a la contribución del potencial debido a los cascarones de menor radio que R minúscula. Entonces este sí va a ser bien fácil, porque en este caso, muchachos, esta vendría a ser la contribución del potencial de todos estos cascarones verdes. Acuérdate que todos los cascarones verdes es como si fueran masas ubicadas en el centro. Entonces va a ser simplemente G por la masa total de todos esos cascarones, dividido en este caso entre R. Pero como tú conoces la relación entre el radio de esta parte de color verde y el radio total, la relación de las masas, entonces tú reemplazas M1 por esta expresión de aquí. Entonces, esta va a ser la contribución al potencial debido a todos los cascarones justamente a una distancia menor que R minúscula. Ahora falta completar con el potencial de los que están acá afuera, porque los de afuera en este caso también van a contribuir en principio. ¿Ya? Entonces yo voy a tener dos contribuciones, las de la menor radio que R minúscula y las de mayor radio, en este caso que R mayúscula. Entonces ahora fíjate. Entonces, para hallar la contribución de la otra parte, ahora, no vayas a pensar que es cero, ¿eh? Porque cero es el campo de gravitación. Esto no es el campo de gravitación, estamos viendo el potencial, ese no es cero, por si acaso. ¿Ya? Para los puntos que están a una distancia menor que el R total, fíjate entonces en lo que hemos escrito en el chat, que habría que encontrarse el radio justamente de la superficie, en este caso de cada uno, y el potencial sería menos Gm entre el radio. Entonces, para este punto P, tú vas a tener en este caso R minúscula, que va a ser si quieres el radio donde aparece P, pero vas a tener también otra serie de cascarones en la parte interior, por aquí. Y este va a tener su radio, y el potencial en este punto va a ser menos Gm entre ese radio.
Para el de este pata, en este punto va a ser menos GM dividido entre el radio de ese otro cascarón. Y tú vas a tener diferentes radios, desde R chiquita hasta R mayúscula, que es el radio del cascarón. O sea, vas a tener varias contribuciones. Entonces aquí, fíjate, voy a llamar R' a todos esos radios que están entre R minúscula y R mayúscula. Y entonces, fíjate aquí, tendríamos que hacer, en este caso el espesor va a ser delta de R. Entonces, si la masa del cascarón de radio R minúscula mayor que R y espesor delta de R, este espesor de aquí, esa masita de esta pequeña parte está acá encerradita, esta de aquí, de esta coronita, de ese cascarón. Entonces, si esa masa le llamo delta de M, voy a hacer la siguiente jugada. Entonces, al final, yo lo que voy a hacer es extender la superficie de la esfera de esta manera, como si fuera una placa. Una placa cuya área es en este caso 4pi por el radio al cuadrado y con un espesor chiquito delta de R, como si fuera una placa de espesor bien pequeñito. Entonces al final, cuando yo calcule el volumen, va a ser en este caso el área de la superficie extendida por su espesor, que es diferencial de R en este caso, ¿no? En este caso, diferencial de R'. Entonces aquí, nuestra densidad, cuando hallemos esta masa, entonces esta va a ser la masa total entre el volumen total de la esfera. Pero para esta pequeña masita de este pequeño cascarón esférico, va a ser entonces diferencial de masa entre 4pi por el radio de ese cascarón elevado al cuadrado y por el incremento, en este caso en la distancia radial, ¿no? Y este cociente va a ser una constante. Ya, pues esta es la parte chamba de este potencial. El anterior es fácil. Esta parte es la parte chamba, la parte más brava. Entonces aquí, nuestro diferencial de masa va a diferir bastante del que viste hace un rato. Ya, entonces tu diferencial de masa va a ser así. Se va a diferir bastante del anterior. ¿Ya? Entonces vamos a llamar potencial P exterior a la contribución de los potenciales de los cascarones de distancia mayor que R, en este caso minúscula, donde yo quiero calcular justo el potencial es en el punto P. El punto P está a una distancia R minúscula del centro. Entonces hacemos nuestra integral aquí. Recuerda que si el radio del cascarón es R', acuérdate de lo que está escrito en el chat, a una distancia justamente menor que el radio, el potencial va a ser entonces menos Gm, en este caso entre el radio. Entonces, este va a ser menos Gm entre ese radio. Ese radio, ¿entre qué distancia va a variar? Entre el R chiquita, donde yo quiero calcular el potencial, y el R mayúscula, que es el radio de la esfera total. Entonces reemplazo mi diferencial de masa aquí y se va a simplificar justamente uno de esos radios y te va a quedar entonces justamente aquí esta integral. Entonces esta integral, muchachos, es fácil, ¿no? Porque ese es simplemente R al cuadrado sobre 2. Nos va a quedar esta diferencia de aquí. Entonces, en este caso, sacamos el número 2, introducimos el 3 en el cálculo y nos va a quedar entonces esta expresión del potencial de los cascarones aquí. Entonces, acuérdate, tú tienes dos contribuciones. Primero tienes la de la parte interior. Voy a retroceder un ratito, ¿ya? El de la parte interior. El de la parte interior es menos Gm por el radio, entre el radio y el cubo de la esfera, pero por la distancia al cuadrado, ¿ya? Si puedes, en este caso, anota esta cuestión de aquí, ¿ya? Anota esta parte de aquí un ratito, ¿ya? Entonces, ese es de la parte interior. El de la parte exterior es el que hemos calculado ahorita. Muchachos, ya me enviaron la grabación, así que de todas maneras les voy a enviar la grabación, ¿ya? Entonces,
el potencial de la parte, en este caso, pues, exterior, el anterior era, ¿no? Menos Gm entre el radio al cubo y por la distancia elevada al cuadrado, ¿no? Por el R minúscula al cuadrado. Y aquí, este potencial que sale menos Gm sobre 2R cubo por esta diferencia de los 3R cuadrados que está viendo acá. Entonces tengo que sumar las dos contribuciones al potencial para poder hallar finalmente el potencial vendría a ser justamente la suma de esos dos. El de la parte interior, que justamente es este de aquí, y el de la parte exterior, que justamente va a ser este de aquí. Entonces, muchachos, fíjense aquí, a la hora de sumar, multiplico por 2 y divido entre 2, y este finalmente es el potencial de un punto en el interior de la esfera, en este caso. El de la parte de afuera de la esfera, muchachos, es una gracia, es sencillísimo. Es como si toda la esfera fuera una masita ubicada en el centro. Entonces es fácil ese potencial. Este de aquí sí es más chamba, un poco más complicado. ¿Ya? Espero que hayas hecho la tarea realmente, ¿ya? Y que te haya salido el mismo resultado. Ahora, tú vas a ver esto en los libros realmente, pero lo que más me interesa es que tú analices cómo plantear justamente el problema. Cómo plantear, cómo calcular el potencial justamente debido a contribuciones de ese tipo, ¿no? Para que más o menos practiques tus integrales. Yo sé que tú recién estás llevando el curso de integral en este caso, si es que no jalaste diferencial, ¿ya? Pero muchachos, la única manera de que tú aprendas un integral no solamente es practicando en el curso, haciendo integrales rayadas. Más importante es que tú aprendas a hacer un integral sabiendo qué cosa estás integrando y por qué tienes sus límites de integración. Ahí recién aprendes el curso. Mira, yo te cuento. Yo así como tú también llevé integral, compadre, integraba pero no sabía para qué. Hasta que justamente, cuando recién ves las aplicaciones en física de manera concreta, ahí recién le sacas el jugo a la matemática. Ahí recién le das sentido a la matemática. ¿Ya? Y ahí recién vas a aprender justamente a interpretar lo que es la derivada, la integral, después en otro semestre la gradiente, la divergencia. Todo eso tienes que interpretarlo físicamente también, no solo matemáticamente. Entonces, eso va a ser entonces la contribución justamente de la parte aquí, ¿no? Entonces, para un punto exterior, acuérdate que este pata se comporta como una, en este caso, masa puntual, ¿ya? Entonces, eso va a ser el potencial de una masa puntual, como si toda la masa estaría en este caso, pues, por el centro. Y para distancias menores que el radio de la esfera, el potencial tiene esa expresión bastante simpática, ¿ya? Entonces, al final, yo tengo que graficar estos resultados. R minúscula es la distancia desde el centro y el potencial es ese de ahí. Ese va a ser el potencial justamente aquí, fíjate, menos G m entre R va a ser el potencial justo en la superficie de la esfera. Y si quieres reemplázalo por cualquiera de estos dos, en este caso, resultados. Tú reemplazas por R de la esfera, ya está. Tú reemplazas aquí por R de la esfera, te va a salir 2R de la esfera al cuadrado, y eliminando te queda menos G entre la radio de la esfera otra vez. Entonces el potencial sí es en este caso de tipo continuo, ¿ya? Porque esto tiene que ver con la parte energética, ¿ya? Entonces el campo más bien es discontinuo en alguna situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del potencial, entonces, la expresión en la parte interior simplemente es como si fuera una parábola. El potencial cambia de manera cuadrática en la parte interior justamente de la esfera. Pero cuando tú sales de la esfera, se comporta como una masa puntual decayendo con, en este caso, la distancia. ¿Ya? Ahora, justamente aquí, muchachos, ya tenemos el potencial tanto en la parte interior como en la parte exterior. ¿Ya? Ahora, entonces, para que veas justamente el resultado desde aquí, de que el campo es menos la gradiente del potencial, y que para el caso radial, la gradiente va a ser esta de aquí. Entonces, fíjate, lo que nosotros vamos a hacer en este caso
va a ser justamente analizar la siguiente situación. Cuando la distancia es mayor que el radio, entonces el potencial, cuando estamos a una distancia mayor que el radio, se comporta simplemente como un potencial de una masa puntual. Entonces acá te va a dar menos con menos, te va a quedar más. Bueno, acá se coló un menos, muchachos, entonces eso sí vamos a borrar. Acá se coló un menos, lo voy a borrar. ¿No otra acá? Bueno. Entonces ahí hay un menos que está de más, muchachos, ¿ya? Hay un menos que está de más ahí. Vamos a tratar de borrarlo con otro color, ya que no quiere. Ya, listo, vamos a borrarlo acá. Entonces, en este caso, fíjate. Entonces, se va a ir el menos que está ahí y te va a quedar la derivada de 1 entre r. Pero la derivada de 1 entre r es menos 1 entre r cuadrado. Y entonces te sale justamente el campo de gravitación de una masa puntual, en este caso ubicada en el centro. Entonces es aplicando justamente lo de la gradiente en este caso, ¿no? Entonces la gradiente del potencial que va a ser esa derivada te da el campo de gravitación de una masa puntual. Y cuando el radio es menor que r, vamos a reemplazar el potencial, que es una parábola, como ya en este caso te había explicado, una parábola. Y aquí se va a ir el menos, bueno, otra vez se coló el maldito menos, muchachos. Otra vez se coló otro menos aquí que no va. Entonces, en este caso, muchachos, fíjense, el potencial, dime Aldo. Ah, no, levantó la mano de casualidad, seguro. Ya. Entonces, en este caso, fíjense, se va a ir el menos y al hacer la derivada, este primer término se va. A ver, Aldo, has levantado la mano otra vez, dime, ¿qué pasa? ¿O has levantado de casualidad? Perdón, profe, perdón, disculpe. ¿Qué? No te escucho, hijo, dime. No, es que fue casual, disculpe. Ah, ya. Ok. Ya. Apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, cuando derivemos aquí, como les decía, te va a salir justamente la derivada, se va a ir el menos, te queda la derivada de r cuadrado, que es 2r, y te va a salir igualito justamente que el campo de gravitación en el interior justamente pues de una esfera sólida es lineal justamente con, en este caso, la distancia. Entonces, finalmente recordemos eso, ¿no? Este resultado ya lo vimos también cuando hicimos el campo de gravitación. En el interior, o sea, en la parte exterior, perdón, el campo de gravitación apunta hacia el centro y va a tener la magnitud justamente, pues, del campo que produce una masa puntual, ubicada en el centro. Y para este puntito, recuerda que el campo de gravitación cambiaba de manera lineal. Este resultado, como te dije, ya lo vimos la clase anterior. Este es cómo cambia el módulo del campo. Y fíjate que el campo lo puedes calcular a partir de esta relación de la derivada justamente, en este caso respecto pues de la distancia. Solamente para que veas en este caso la validez de esa expresión que vimos en la clase pasada, ahora estás viendo justamente pues de dónde sale. ¿Ya? Es un poquito extensa la explicación, pero lo que tienes que entender es por qué se hizo de tal o cual manera. Eso es lo más importante, muchachos. Más importante que otra cosa es eso. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, fíjense. Ahora vamos en este caso a ver tal vez la parte más interesante del tema, que es justamente la parte energética y la interpretación de las trayectorias, en este caso del movimiento planetario. Si bien es cierto, Kepler nos dice que las trayectorias del movimiento planetario es en este caso elíptica, se encuentran, muchachos, que también los cuerpos que viajan en el espacio pueden desarrollar trayectorias de diferente tipo. Las trayectorias justamente parabólicas o trayectorias hiperbólicas también justamente forman parte de la gravitación, en este caso, movimiento planetario. Entonces, para toda esta cuestión, muchachos, fíjense, vamos en este caso, pues, a analizar primero la energía de una partícula en un campo gravitacional. Entonces, por ejemplo, aquí tomemos el caso conocido
Y lo primero que vamos a hacer es el estudio de la parte energética, pero vamos a pasarlo, muchachos, a coordenadas polares, donde en este caso va a estar ubicado el punto donde voy a empezar a medir la distancia radial, se va a ubicar en este caso en el foco. A partir de este puntito de aquí, vamos a trazar el vector posición, y el módulo de ese vector haría las veces de la distancia, en este caso, la distancia radial. Y el ángulo respecto al eje X viene a ser justamente pues el ángulo polar. Entonces, muchachos, lo primero que vamos a hacer es un repaso a la velocidad de la luz respecto justamente pues a las coordenadas polares. Porque en coordenadas polares, créeme que esto se va a reducir un montón en este caso para analizar la situación. Bastante realmente. Entonces, tú sabes que el módulo del vector posición simplemente se le pone R, ¿no? Siendo R justamente el módulo de este vector, a partir de este angulito, yo puedo expresar el vector R como R coseno por el vector unitario I más R seno por el vector unitario J. Yo creo que todo el mundo sabe eso de ahí, cómo descomponer un vector. ¿Ya? Ahora, el chiste va a ser analizar esto, analizando cómo cambia este R y cómo cambia este ángulo θ. Entonces, ahí vamos en este caso a incidir ahora. La velocidad va a ser la derivada. Pero el asunto es que yo tengo ahora dos coordenadas en este caso, tanto la distancia R como el ángulo θ. Cuando tú tenías, muchachos, el problemita justamente del movimiento circular, el R era constante. Por eso que la derivada de R con respecto del tiempo tú no la considerabas en el movimiento circular, porque como el R es fijo, se derivaba de cero. Esta derivada de cero. Y solamente te preocupabas en derivar el ángulo, nada más. Ahora en el movimiento planetario, como R se está trazando desde el foco de esta elipse, por ejemplo, entonces el R va a cambiar de módulo. Y por lo tanto, ahora esta derivada tú no la puedes en este caso descontar, tienes que considerarla. Entonces vas a tener tanto cambio de esta distancia R con el tiempo, como del ángulo en este caso también con el tiempo, mientras se va desplazando a través de esta trayectoria elíptica este compadre. Entonces, cuando tú derives, primero derivas respecto de R y después derivas respecto de θ. Entonces, factorizamos y vamos a obtener justamente este resultado de aquí. La derivada de R respecto del tiempo por coseno, seno y J, más, en este caso, R por la derivada de θ con respecto del tiempo y por menos seno de θi coseno θj. No sé si tú te acuerdas de los vectores unitarios. Los vectores unitarios se obtienen justamente como el cociente entre el vector y su módulo. Entonces, justo resulta que el vector unitario en la dirección radial, que va a ser justamente este vector entre el módulo que es R, va a ser justamente seno coseno, en este caso un vector unitario. Por otro lado, muchachos, fíjate acá, cuando tú derivas esto de aquí, derivas este vector unitario, lo derivas, al derivas este vector, te va a salir menos seno θ, delta de θ por el tiempo, vector unitario i, más coseno θ, delta de θ en el tiempo, la derivada, por el vector j. Y justo cuando tú derivas eso, eso va a aparecer acá también a la hora de derivar ese vector unitario anterior. Entonces, nosotros podemos factorizar la derivada respecto de θ y queda justamente con menos seno θi coseno θj. Y a este vector, que también es unitario, le vamos a llamar en este caso, pues, uθ. ¿Ya? No, no es derivación implícita, es derivación total, hermano. Porque R y θ, los dos dependen del tiempo. Es derivada total, José. ¿Ya? No, totales. Estás derivando cada uno por separado. Es la derivada de uno por el otro más la derivada del segundo por el primero. La derivada normal es. No es derivación parcial, total. Y ahora. Entonces, regresando aquí,
Este va a ser en este caso un vector, en este caso pues unitario también. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Quiero que mires este vector u teta y el vector UR que está acá arriba. Este va a ser UR y este va a ser U teta. Tú que eres recontra inteligente, cuando tú hagas el producto escalar, justamente estos dos, el de aquí con el de aquí, el producto escalar va a ser 0. Entonces, UR sería un vector paralelo aquí, y el otro tiene que ser un vector formando 90 grados con el otro, en este caso por acá. UR y U teta. ¿Ya? Entonces van a ser vectores justamente uno perpendicular al otro. ¿Ya? Entonces, y otra cosa. A ver, vamos a ver cómo está tu cálculo. Hazte el producto vectorial de UR con teta. A ver, háganse el producto vectorial de UR con un teta. Al toque, muchachos. ¿Cuánto sale ese producto vectorial? Eso es una milonga, muchachos, facilito, ¿eh? Sale un vector que sale del plano. No, claro, pero ¿cuál? El producto vectorial, ¿cómo va a ser? Vector 1K. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. El vector K es, en ese caso, el producto vectorial es el vector que estaría saliendo del plano, como mencionó su compañero. Es el vector unitario K. ¿Ya? Entonces, fíjate acá. Ese va a ser el resultado de hacer ese producto vectorial. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? Ya vas a ver en un ratito, ya paciencia. Entonces, estamos expresando todo en términos de coordenadas polares. ¿Ya? Ya tenemos la velocidad en términos aquí. ¿Ya? Ahora. Entonces, si yo llamo en este caso a f punto, siempre se pone un puntito encima, a la derivada de f respecto del tiempo. Entonces, si la velocidad es la derivada de r por este vector, más r por la derivada de teta por el otro vector, que es lo que hemos encontrado hace un ratito, entonces yo llamo a la derivada de r respecto de teta, le llamo r punto. Es una notación para poder expresar más fácilmente la derivada respecto al tiempo. ¿Ya? Y en este caso, el teta punto que va a ser la derivada respecto de teta. Y este va a ser el unitario ER y el unitario Eθ. Como son vectores perpendiculares, para hallar el módulo simplemente aplico Pitágoras. Es decir, elevo todos estos términos al cuadrado y me va a quedar entonces R al cuadrado más R cuadrado teta punto cuadrado. Y recuerda que teta punto al cuadrado, teta punto en sí, es la velocidad angular. Entonces, esta va a ser la expresión para calcular justamente la velocidad o el módulo de la velocidad al cuadrado, la rapidez al cuadrado. ¿Por qué estoy calculando esto? Porque yo quiero calcular después la energía cinética. Necesito conocer la velocidad al cuadrado. Entonces, muchachos, ya tengo expresado el módulo, en este caso, de la velocidad al cuadrado, en términos de la derivada de esa distancia r elevada al cuadrado, más r al cuadrado por la derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado, que es el w cuadrado. Entonces aquí vamos en este caso, muchachos, a reducir bastante el asunto. Y vamos en este caso, pues, a analizar justamente algo que ya vimos en clases anteriores. Cuando teníamos un sistema de dos masas y una masa es mucho más grande que la otra. Este de aquí ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, cuando la masa M mayúscula es mucho más grande que M minúscula, recuerda que al final yo puedo considerar a este sistema de dos partículas como una sola. ¿Ya? ¿Te acuerdas que hicimos esto anteriormente? Pues ahora viene el momento de utilizarlo. Cuando tenemos dos partículas, entonces, yo cuando hallo la masa reducida es el producto entre la suma de masas, cuando tienes dos partículas.
Y en este caso, como la masa M mayúscula es más grande, entonces la mando a dividir y me queda esta expresión. Y como la masa M mayúscula es más grande, entonces este término se chotea. Y la masa reducida se aproxima simplemente a la menor de las masas. Entonces, tu sistema de dos partículas se transforma en una sola, donde la masa, con la masa reducida, va a ser justamente igual a la menor de las masas en este caso, siendo una masa mucho más grande que la otra. ¿Y a qué distancia se va a ubicar? Ubicado justamente al centro de masa, ubicada en el centro de masa. El centro de masa va a estar ubicada a una distancia R. ¿Dónde está ubicado el centro de masa? Recuerda que el R lo mediste de aquí, va a ser la masa, en este caso, grandota por 0, entre la masa pequeña por la distancia R, entre la suma de masas. Pero como la masa M mayúscula es gigantesca, entonces el centro de masa se va al origen. Es decir, todo esto se transforma, muchachos, en esto. Eso, muchachos, en este caso vendría a ser la reducción de un sistema de dos partículas a una sola. Entonces, para ti, en este caso aquí, te olvidas de la masa que está en el foco. Para ti, este sistema de dos partículas es equivalente a una sola simplemente. Ya hemos visto esto anteriormente, como te dije, pues ya te había preparado en clases anteriores para utilizar esto directamente. Entonces, todo se reduce a una sola partícula que está orbitando justamente alrededor de este puntito del foco, y en el foco no habría nada en este caso. Ahora, muchachos, atentos aquí. Ya hemos reducido el problema de dos a una sola. Es decir, ¿por qué hemos hecho eso? Porque si esta masa se moviera, no conozco exactamente cómo sería su movimiento. Con esto, solamente me preocupo por el movimiento de una sola partícula, nada más, de la que está orbitando alrededor de la otra. Pues como que el asunto se reduce un poquito. Ahora, la energía mecánica, bueno, se coló esto de aquí, de ahí verán de dónde sale eso y por qué lo pongo. La energía mecánica, que es la suma de la cinética con la potencial, va a ser entonces un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado, más la energía potencial entre estas masitas, que esa sí va a quedar de todas maneras, porque la energía que produce esa masa de todas maneras va a quedar presente. Esta sería la energía potencial gravitatoria entre dos masitas en este caso. Luego aquí usamos lo que viste en coordenadas polares. Esto de aquí era igual a la derivada de r al cuadrado más r al cuadrado por la derivada de θ al cuadrado. Esto va a ser la derivada de r al cuadrado más r al cuadrado por la derivada de θ elevado al cuadrado. Entonces, este término va a quedar de todas maneras porque es parte de la velocidad en polares y te va a quedar el término de energía potencial. Ahora, justamente aquí vamos a transformar este término. Este término me interesa transformar. ¿Ok? Fíjate. Tengo el R, tengo el ángulo θ, ahí aparece nuestra fuerza gravitacional como tenía que aparecer. Y aquí, muchachos, vamos a recurrir a un viejo amigo, al momento angular. El momento angular se calcula justamente como R producto vectorial por el momento lineal P. El R, tú ya sabes que se traza desde el centro y con su vector unitario sub R, de coordenadas polares. O sea, R sub R es este vector de color rojito. El P, tú sabes que es masa por velocidad. Entonces la masa, yo ya lo saqué aquí afuera ya. Yo moví la masa aquí afuera. Acá está la masa. Y la velocidad, por eso que calculamos la velocidad, se podía expresar de esta manera en coordenadas polares. La derivada de R por el vector unitario R, el que está apuntando igualito que este vector rojito, y R por θ punto, y por Eθ, que es el vector perpendicular al vector R que está por acá.
De la suma de esos dos vectores te da el vector velocidad. Ahora, tú que eres un tron, hermano, escúchame. ER, producto vectorial con ER. Son dos vectores unitarios iguales. El producto vectorial, ¿cuánto sale? ER, producto vectorial ER. ¿Cuánto sale ese producto vectorial? 0. Muy bien, Israel. Excelente. Ya está. Entonces, solo te queda el producto vectorial de R con E teta. O sea que te queda el vector K. Entonces aquí, fíjate, cuando tú vas a hacer el producto, en este caso, pues, vectorial, esto de aquí te va a salir mr al cuadrado teta punto por este producto vectorial que va a salir en este caso, pues, el vector K. Ahora, tú ya tienes el vector L. Ahora, ¿por qué dirás, profe? ¿Por qué está calculando el vector L? Porque ahora, mi querido amigo, vamos a calcular el torque. El torque justamente es la derivada de L con respecto del tiempo. Y el torque se calcula como R producto vectorial con F, en este caso con la fuerza gravitacional. R es el vector rojito que está aquí. Es el vector rojito R. Y la fuerza, muchachos, es radial. Apunta justamente en sentido contrario a este vector. Es el opuesto de ese vector en dirección. Entonces, muchachos, cuando te hagas el producto vectorial, tienes aquí el vector R, el rojito, y tienes la fuerza que es opuesta al vector rojito. Cuando te hagas ese producto vectorial, como son dos vectores iguales, ¿cuánto va a salir? 0. Entonces, muchachos, prepárate. Como la derivada del momento angular respecto del tiempo es 0, entonces el L es constante. Si esta derivada es 0, entonces L es constante. Es decir, todo el vector que estás viendo aquí, mr cuadrado, todo esto de aquí, todo eso es constante. Entonces, muchachos, ese vector L va a ser constante. El vector. Ya está. Por otro lado, yo puedo expresar esta vaina de aquí. Esa parte de color verde que quedó pendiente, si tú eres vivo, multiplicas por mr al cuadrado arriba y abajo. Multiplicar por mr al cuadrado arriba y abajo, va a quedar justamente m al cuadrado, r a la cuarta, w al cuadrado, toda esta nota que es el módulo de L elevado al cuadrado. Justo en la parte de la energía aparece el momento angular, muchachos. Esta contribución de la energía al transformar en coordenadas polares, aquí va a aparecer entonces el momento angular elevado al cuadrado sobre 2m por r cuadrado. Este término va a ser igual al término que estás viendo acá. Entonces, muchachos, fíjate. De alguna manera, en la energía mecánica va a aparecer el momento angular que es constante en este caso. De todas maneras va a aparecer. Entonces, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. La energía mecánica, en este caso, finalmente la expreso así. Un medio de la masa por la derivada de R al cuadrado más el momento angular, su módulo elevado al cuadrado, sobre 2mr cuadrado, más la energía potencial gravitatoria. Y justamente aquí, muchachos, antes de hacer nuestro descansito, algo que discutimos en la clase pasada. Cuando la fuerza era de atracción, encontramos que la energía potencial era negativa.
Pero discutimos también que si esta fuerza hubiera sido de repulsión, entonces el potencial hubiera sido positivo, siempre que el infinito sea la referencia, como ya hemos discutido anteriormente. Entonces, justamente aquí, este término que tiene la parte del L y del R, fíjate que estos dos términos dependen de la posición, en este caso, de R. Dependen de la distancia. Este término depende de la derivada de la distancia, en este caso, del centro de masa de la partícula. Pero estos dos dependen de la distancia. Por eso que en algunos libros, a este término, que depende de la distancia de la posición, le llaman energía potencial efectiva. Algunos le llaman potencial efectivo, pero ahí está mal. Porque potencial debería ser energía entre masa, y esto es energía. Entonces, esto le llaman justamente potencial, en este caso, efectivo. Deberían llamarle energía potencial efectiva en los libros. Ya ese es un error que algunos libros cometen. Ahora, recuerda lo que te dije. Cuando la fuerza es de atracción, este término va a ser negativo, el energético. Pero resulta que el otro término, que es L al cuadrado sobre 2mr cuadrado, ese término es positivo. Por eso que en este caso, el signo de la energía potencial nos indica que es una fuerza de interacción del tipo atractivo. Y más bien esta cuestión de aquí, que es positivo, nos está indicando que esto vendría a ser lo de la fuerza repulsiva en este caso. Como yo soy una fuerza repulsiva, quisiera llevarlo lejos más bien del centro justamente de giro. Entonces, a este término también se le conoce como energía potencial centrífuga, a este término energético. ¿Ya? Ahora, el efecto centrífugo es una cuestión de un sistema no inercial, ¿no? Tú sabes que eso no existe, lo que existe es la parte centrípeta. Pero algunos libros le llaman así en este caso. ¿Ya? Muchachos, se han ganado un buen descanso. ¿Ya? 11:10 continuamos. ¿Ya? Vamos a ver ahora, muchachos, cómo relacionar la parte energética con la parte del movimiento. Ahora sí se viene lo bonito. ¿Ya? Así que, muchachos, a las 11 continuamos. No. Ahora, 11:10 que diga. 11:10 continuamos. A las 11:10. Entonces aquí.
Muy bien, vamos en este caso a continuar, muchachos. ¿Ya? Pues atentos, miren. En principio, recuerdo lo que hemos visto en la parte anterior. Este término de aquí, ¿no? El término justamente de aquí de que ponerlo acá mejor con otra cuestión muy delgadita. Este término de aquí, que va a ser igual justamente a la contribución de la parte energética, ¿no? Que le hemos llamado justamente a ese término, L al cuadrado entre mr cuadrado sobre 2, le hemos llamado energía potencial centrífuga. Entonces yo voy a reemplazar esta expresión de la energía mecánica, fíjate acá, y lo que voy a hacer, muchachos, es
encontrar lo siguiente. Vamos a hallar en este caso, pues, una expresión para poder relacionar la parte del movimiento, el R, con la parte justamente energética, ¿ya? Ahora, yo tengo que la energía es eso de ahí, ¿no? Un medio de M por la derivada al cuadrado, ¿no? Del R, más este término que estoy llamando U. Ya que tú sabes que es el término de energía. Entonces, yo sé que la derivada de R al cuadrado, R punto al cuadrado es esto de aquí. Yo despejo justamente esto a partir de esta ecuación de la energía. Te paso a restar la energía, el U, y paso a restar el término centrífugo. Esa sería la expresión justamente de la energía, en este caso de la derivada. Ahora, del L cuadrado, yo voy a despejar en este caso, pues, tú sabes que el L es mr cuadrado w, ¿no? Pero al cuadrado sería mr al cuadrado, teta punto al cuadrado, que es la derivada al cuadrado. Que yo despejo esa derivada al cuadrado. Esta derivada al cuadrado, despejando de aquí directo, va a ser esto de acá. Sí, dime, Sebastián. Ya parece que sin querer he levantado la mano. A ver, muchachos, seguimos por acá. Entonces, esta va a ser la derivada respecto justamente del tiempo, del ángulo teta, y yo voy a encontrar la recíproco, ¿no? La derivada del tiempo respecto a teta. Simplemente es voltear esto de acá. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy encontrando esto de aquí y esto de aquí? Porque mi objetivo va a ser encontrar en este momento cómo es la derivada de R, pero respecto de teta. Cómo cambia el R con el ángulo. Esa distancia entre la masa en el foco y la masa orbitante, cómo es la relación de esa masa con el ángulo. Y voy a explicar aquí algo que tú ya aprendiste en cálculo 1, que es la regla de la cadena. Entonces la derivada de R con respecto de teta va a ser justamente el producto de estas dos derivadas. ¿Ya? Entonces al hacer eso de ahí, obtengo justamente la derivada respecto del tiempo de teta y la otra derivada de aquí. Entonces esta sería esta de acá. M, R a la cuarta, esto de aquí. Tendría que ser eso. ¿Ja? Y en ese caso, la otra derivada que sería el otro término por acá. Entonces, multiplico esas dos con cuidado. Y esta sería la derivada de R con respecto de teta al cuadrado. Muchachos, anoten este resultadito de aquí, rapidito, porque este resultado va a ser importante después para comparar con otro. ¿Ya? Entonces, muchachos, una anotada ahí, por favor, rápidamente. ¿Ya? Ya está. Entonces, esta va a ser la derivada de R con respecto de teta elevado al cuadrado. Este resultado anótalo porque esto voy a utilizarlo para deducir cómo sería finalmente la expresión. ¿Ya? Entonces, anótalo, por favor. M al cuadrado, R a la cuarta sobre L al cuadrado por esta diferencia que estás viendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, anotado esto de aquí, fíjate. Dependiendo de la energía que posea nuestra partícula, esta puede seguir trayectorias, las trayectorias que vamos a mostrar a continuación, que se conocen en este caso como cónicas. La elipse, tú sabes que la elipse en este caso tiene dos foquitos, ¿ya? Muchachos, la parábola tiene un foco en este caso, y la hipérbola que tiene dos focos, en este caso, como tú estás viendo aquí. Entonces son las trayectorias que siguen en este caso las partículas bajo el campo gravitacional. Recuerda que Kepler halló esta de acá, la elipse. Las otras también ya se conocen en este caso por mediciones. Experimentalmente son las trayectorias que siguen los cuerpos bajo el campo gravitacional. ¿Ya? Se podría encontrar esto de manera formal haciendo ecuaciones diferenciales, pero todavía no llevas eso. Cuando lleves eso, te vas a pasear para hallar todas estas cuestiones de manera directa. ¿Ya? Entonces vamos a la parte experimental. La parte experimental nos dice que las trayectorias son en este caso cónicas en general. ¿Ya? Ahora,
Muchachos, todas estas figuras tienen un foco en este caso. Y todas estas figuras también tienen una línea que se llama la directriz. La línea que une los focos y la directriz siempre son perpendiculares. Esta cuestión que en este caso, no sé si han visto en las cónicas en la universidad, pero de repente en la academia lo han visto. Ahora, muchachos, atentos. Voy a elegir aquí estos puntos ubicados justamente sobre las cónicas. Entonces, siendo P un punto de la cónica, yo voy a definir la excentricidad de esta manera, como el cociente de la distancia del foco al punto P entre la distancia de la recta directriz al punto P. Eso se llama la excentricidad por definición. ¿Ya? Ahora, muchachos, fíjate. En el primer caso, tenemos en este caso, por ejemplo, para la elipse, que la distancia del foco a P es más chiquito que la distancia de P a la directriz. Para el caso de la parábola, la distancia del foco a este punto P de la parábola es igual a la distancia del punto P a la directriz. Y para la hipérbola, la distancia del foco al punto P es mayor que la distancia del punto P a la directriz. Entonces, para la elipse, la excentricidad estaría comprendido entre 0 y 1. Para la parábola, E es igual a la unidad, porque esas distancias siempre son iguales para la parábola. Y para la hipérbola, justamente resulta, pues, que la excentricidad es mayor que la unidad. Nuestro objetivo supremo va a ser encontrar la relación entre la excentricidad y la energía, muchachos. Conociendo yo el signo de la energía mecánica, voy a poder determinar la trayectoria que sigue cada una de las partículas. Entonces, ese es mi objetivo supremo por sobre todo. Allá la relación entre la excentricidad y la parte energética. Entonces, conociendo justamente pues el signo de la excentricidad y su relación con la energía, voy a poder deducir fácilmente qué trayectoria sigue la partícula, conociendo su energía mecánica. Entonces, muchachos, atentos aquí. ¿Ya? Recuerda que has anotado lo de acá, ¿no? No te vayas a olvidar que has anotado eso de ahí, ¿ya? Y si no lo has anotado, anótalo de vuelo aquí en unos 10 segunditos, ¿ya? Profe, deme un toque. Ya está, muy bien. Un toque, profe, porfa, para Regreso, anotar. ya listo, no hay problema, no hay problema. No hay ningún problema. Ya está. En lo de abajo sobre todo. Muy bien. Entonces, anotado esto de aquí, ahora el asunto va a ser encontrar, a partir de la relación de las cónicas, una ecuación parecida justamente con R y con teta, y comparar términos al final. Entonces, para esto, muchachos, fíjate aquí, recuerda que en general toda cónica tiene en este caso su foquito, su directriz. Entonces, la distancia del foco a la directriz va a ser una distancia fija. ¿Ok? Entonces, tú que eres un trome en geometría, ya sabes que la distancia de color negro sería esa distancia de fija menos R coseno de teta. Entonces yo voy a aplicar mi definición de la excentricidad. La excentricidad es el cociente de la distancia del foco al punto de la cónica, que donde está la partícula en este caso aquí, entre la distancia de la directriz a ese punto P donde está la partícula. Entonces sería R menos D, perdón, R sobre D menos R coseno T. De aquí entonces paso a multiplicar y le doy esta forma para despejar finalmente cómo sería R en términos de teta. Así como tú anotaste ese resultado de hace un instante, ahora voy a encontrar R en términos de teta de esta manera. Esa es la expresión general, muchachos, de una cónica. Conociendo el siempre que R se mida desde el foco, si R se mide desde el foco y el ángulo es el que estás viendo aquí, esta es la expresión de una cónica en coordenadas polares. Debes conocer la distancia del foco a la directriz y debes conocer también en este caso el valor de la excentricidad. Si es elipse, esto estará entre 0 y 1.
Si es parábola, eso es igual a la unidad. Y si no, va a ser mayor que 1 esa expresión. Entonces, ahora voy a derivar esto respecto de teta. Voy a hacer la derivada que está ahí. Va a ser en este caso menos, tú sabes, cuando abajo está el teta, va a ser en este caso menos la función al cuadrado abajo, la derivada. Y por la derivada que va a ser menos e seno de teta, nos quedaría esta expresión. Como tú eres vivo, lo que vas a hacer aquí es, como tú tienes esto de aquí al cuadrado, simplemente vuelves a multiplicar lo de arriba, en este caso, y divides lo de arriba entre lo de abajo. Entonces acá vas a tener, tú tienes aquí e al cuadrado, pero acá tienes solamente una d nada más. Entonces multiplicas por d y divides entre d, para que te quede justamente este término de aquí otra vez. Sacas el seno de teta un costadito y te queda r al cuadrado, seno de teta entre d que es fijo. La distancia d es la distancia fija entre el foco y la directriz. Ahora, entonces, como esta va a ser la derivada de r respecto de teta, ahora lo que voy a hacer es justamente la derivada de r respecto de teta la elevo al cuadrado. Y me va a quedar r a la cuarta, seno al cuadrado de teta, y la distancia fija elevada al cuadrado. Entonces, ha llegado el momento de comparar lo que hemos calculado hace un rato, donde estaba la energía. Ahora vamos a compararlo con este resultado de aquí. Se supone que ambos tienen que ser iguales. Estamos haciendo la derivada de r respecto de teta al cuadrado. Entonces, vamos a igualar las expresiones aquí. La de hace un rato que te pedí que recuerdes, con esta nueva que está aquí. Y al hacer esta expresión, te queda que el seno al cuadrado de teta te queda esta expresión de aquí operada. ¿Ya? Como vas a ver otra vez esta clase, el video, míralo con calma esta expresión. No es complicado de deducir, hay que operar un poquito nada más. Un poquito simplemente. ¿Ya? Muchachos, ahora viene la palomillada, porque al igualar hemos encontrado el seno al cuadrado de teta. Pero de la ecuación de la cónica, yo conozco cuánto vale coseno de teta. Recuerda que esta es la ecuación general de una cónica. La distancia del foco a la directriz, la excentricidad, r y teta relacionados para una cónica en general. Ahora vas a ver la luz en un ratito, hermano. Tranquilo nomás. Entonces aquí despejas el coseno de teta. El coseno de teta va a ser este. Y como acá aparece el seno al cuadrado, tu primera chamba va a ser eliminarte justamente el ángulo teta. ¿Qué tienes que hacer? Elevar el coseno al cuadrado y hacer 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, al hacer eso de ahí, mira, esta parte es chamba, pero es bien bonita. Va a salir el resultado final que es bien bacán. ¿Ya? Entonces aquí, cuando tienes el seno cuadrado, ¿qué es esto? Como tú ya tienes el coseno, te va a quedar esta expresión 1 menos todo este término al cuadrado, que va a ser igual a esto. Entonces, todo este término de aquí, que es seno al cuadrado de teta, vamos a igualarlo con todo este término de aquí, que también es seno cuadrado de teta. Entonces, como tú eres todo un palomilla, se va a ir en este caso este término de r cuadrado, se va a eliminar. Vamos a juntar los términos, en este caso, ¿ok? Que son en este caso términos independientes. Porque tú sabes que U es función de la distancia. U es la energía potencial. En cambio, la energía es una constante. El L es una constante en este caso. Esto es constante. El 1 es constante. La excentricidad dada la cónica es constante también. Entonces junto todos los términos independientes y dejo los términos dependientes a un lado. Entonces cuando junte los términos independientes, me queda este resultado entre la energía y la excentricidad en este caso. Y por otro lado, tú sabes que la energía dependía de la posición porque es menos G mm entre R, la energía potencial gravitatoria. Fíjate que al hallar esta expresión,
también va a ser menos una constante entre R igualito que menos G, entre R. Así que si es una cónica, el potencial tiene que tener esta forma, menos una constante sobre R, igualito que el caso de la energía potencial gravitatoria. Entonces, de la cónica y de la parte energética, mira, yo sin colocar la expresión de U, he deducido que U tiene que ser menos algo entre R. Entonces, fíjate, ese detalle sí no es trivial. ¿Ya? Para que sea cónica, tiene que tener esa forma de la energía potencial, menos algo entre R. Entonces, muchachos, fíjate aquí. Entonces, ya hemos encontrado que la energía mecánica yo lo puedo expresar así. Y que la energía potencial es menos algo entre R. Pero como tú ya sabes que U es esto, vas a ver aquí la magia. Entonces yo puedo expresar justamente la energía, en este caso aquí, perdón, la energía, comparándola con menos G, entre R, te va a quedar el momentum al cuadrado en términos de todo esto. Todo esto es constante, mira, todo esto es constante. G, M y M al cuadrado también es constante. Por lo tanto, el producto de la excentricidad por la distancia entre el foco y la directriz también es una constante. Dada la cónica, tiene que ser una constante sobre él. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso, dirás tú? Porque ahora, mi querido amigo, de la parte de la energía, de aquí, y de esto que acabamos de encontrar ahorita, yo voy a despejar d al cuadrado. Voy a eliminar d al cuadrado, que es un término que no conozco. Lo voy a eliminar d al cuadrado. De la energía, d al cuadrado es esto. Y de esta expresión de aquí, d al cuadrado es esto de acá. Entonces, muchachos, fíjate, rapidito nomás. Entonces, cuando yo opere esto de aquí, voy a factorizar todo ese término LGMM, todo al cuadrado. 1 sobre, como acá tenías m a la cuarta, acá vas a tener m al cuadrado por m al cuadrado, m a la cuarta. Y entonces aquí, a la hora de hacer esta expresión, te cargas justamente esta excentricidad al cuadrado que está acá estorbando. Te vas a cargar también justamente una de las masas aquí. Y operando, hermano, te queda e al cuadrado menos 1 igual a todo esto. Como te decía, se elimina una de las masas y te queda esta expresión para la excentricidad. Chochera, ojo. A ver, te pregunto, mi querido amigo, ¿ya? Ahora sí viene lo bueno, escúchame. ¿Qué valor debe tomar la excentricidad para que sea elipse? Muy bien, Gino. Entre 0 y 1. Y ahora te pregunto, mi querido amigo, para todos acá es la pregunta. Para que esta nota esté entre 0 y 1, ¿qué signo debe tener la energía mecánica? Porque todo lo demás es positivo. Exactamente. Para que esto sea una elipse, la energía mecánica tiene que ser negativa. Muchachos, cuando es una parábola, ¿cuánto vale la excentricidad para una parábola? 1. Para que esto sea 1, ¿cuánto tendría que ser el valor de la energía mecánica entonces? Exactamente. Entonces, fíjate, cuando la energía es negativa, te está indicando que es más fuerte la parte de atracción, por eso queda atrapada en la elipse. Pero cuando la energía es 0, ya no va a quedar confinado una trayectoria cerrada. Este va a tener una trayectoria parabólica. Es justamente por eso que hay tanto cálculo, para llegar a esa conclusión. Ahora viene la parte bacán. Muchachos, y en el caso de la hipérbola, ¿cómo es la excentricidad? Ya, y para que sea mayor que 1,
¿qué signo tiene que tener la energía mecánica? Positiva. Mayor que 1. Positivo. Claro. Entonces, eso es lo bacán. Si tú conoces el signo de la energía mecánica, ya conoces, hermano, cuál es la trayectoria. Pues. Si la energía mecánica es negativa, la trayectoria es elíptica. Si la energía mecánica es 0, está en una trayectoria parabólica. Y si es mayor que 0, va a ser una hipérbola su trayectoria. O sea, tú ya conociendo el signo de la energía mecánica, ya sabes qué trayectoria va a ser la partícula, hermano. Siempre que esté sometido al campo gravitacional. Eso es lo bacán justamente de esto. Entonces, para la elipse, esta entre 0 y 1, la energía tiene que ser negativa. Para la parábola, la excentricidad tiene que ser igual a 1, entonces la energía es 0, energía mecánica. Y para la hipérbola, es mayor que 1, entonces la energía tiene que ser positiva. Eso justamente es una parte importantísima del estudio del movimiento, en este caso. ¿Ya? Ya listo. Entonces, atentos. Yo tengo que esta es la parte de la energía, en este caso, pues, gravitatoria, la que es de atracción. Y lo que te había indicado del término L al cuadrado sobre 2mr cuadrado, que es el término que llaman el centrífugo. Entonces, muchachos, atentos aquí. La suma de ambos términos energéticos se llama justamente energía potencial efectiva. Entonces, la suma de ambos términos, tú sabes que cuando R es chiquito, 1 entre R cuadrado es más grande que 1 entre R. Entonces, como va a ser más grande, cuando R sea pequeño, este término, esta energía, esta suma va a ser positiva para R's pequeñitos. En un momento, para cierto valor de R, será justamente igual a 0. Luego, para cierto valor de R, tomará un valor mínimo. Y eso tú lo puedes obtener derivando esto respecto de R e igualando a 0. Pero después, tú sabes que para R más grandes, 1 sobre R es más grande que 1 entre R cuadrado. Y entonces ahora se vuelve negativo y se queda negativo hasta tender al infinito. Entonces, la curva de color verde representa la suma de los dos términos energéticos. El asociado con la energía de atracción y el asociado justamente con la parte de giro, que es la parte centrífuga. Ahora, tú ya viste esto en física 1. Ya, lo que voy a hacer ahorita, tú ya lo has visto en física 1. Ya vamos a llegar a eso, Andrés. Justo vamos a corroborar lo de la ley de Kepler en un instante. Vamos a usar eso. Entonces, muchachos, atentos. Entonces, para la energía mínima, el valor mínimo de la energía solo te arroja un valor de R. Es decir, que R es fijo para la energía mínima, en este caso, la energía potencial efectiva mínima. En ese caso, solo hay un valor de R, corresponde a la trayectoria circular. Porque si la energía es negativa, tiene que ser en este caso una elipse. ¿Ya? Pero para la energía mínima, solamente la energía mecánica se corta en este punto con la energía potencial, lo que te da solamente un solo valor de R fijo. Entonces, para este valor de R tendríamos la trayectoria circular. En otras palabras, el valor mínimo de energía mecánica produce justamente la trayectoria más fácil, que es la trayectoria circular. Ahora, si damos una energía negativa, pero es en este caso mayor que la mínima, ahí yo tengo dos puntos de corte, dos valores de R. El más chiquito correspondería al perihelio y el más grande correspondería al afelio, muchachos. Entonces, para este valor de energía mecánica, el azulito, cuando yo iguale la energía con el potencial efectivo, voy a tener dos soluciones de R. Un R mínimo y un R máximo. El R mínimo, que es el perihelio, y el R máximo, que es el afelio. Y recuerda que si la energía es negativa, la trayectoria es elíptica. Tú ya viste esto, por si acaso, cuando hiciste energía mecánica en física 1, ¿no? Las curvas de energía potencial con la posición. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora,
cuando la energía es cero. Cuando la energía es cero, solo tenemos un valor de R en este caso. S representa la distancia mínima entre el foco y la partícula. Y justamente eso ocurre cuando la partícula pasa por el vértice de la parábola. Entonces, para ese valor de R, ese valor de R representaría la distancia justamente del foco, en este caso al vértice. Ese para E igual a 0 es una trayectoria parabólica. Y para este valor de energía positivo, la solución te va a dar un solo valor de R. Esa va a ser una trayectoria hiperbólica y eso representa la distancia entre la partícula y el foco cuando la partícula pasa por el vértice. Entonces tú ya viste esto en física 1. ¿Ya? En física 1 ustedes han visto las curvas de energía potencial por posición. Y trazando la energía mecánica, se daban cuenta entre qué valores estaba el valor de la presión. Ahora, la interpretación de este resultado justamente es eso. Muy bien, a pedido del público. Vamos a analizar el caso de la elipse en este caso. Es la misma ecuación cónica, E de entre 1 más E coseno de θ. Entonces, fíjate aquí. El R mínimo en este caso va a ser para el ángulo igual a 0. Y el R máximo va a ser cuando el ángulo es igual a pi, como tú estás apreciando aquí. Esto vendría a ser pues el perihelio y esto vendría a ser pues el afelio en este caso. Y tú sabes que el semieje mayor, que justamente es la suma de la distancia del perihelio con el afelio, le estamos llamando 2A. Chocherita, atentos. Como te decía, voy a utilizar esta ecuación. Cuando en este caso θ es 0, yo tengo que el término es 1, en este caso el coseno máximo, pero como está en el denominador, va a corresponder a la distancia mínima, que es la que está viendo acá. Más bien para el R máximo, en este caso aquí, esto es cuando el ángulo es en este caso 180, acá te va a salir 1 menos, te va a salir el denominador más pequeño y por lo tanto la distancia más grande. Este es el R mínimo y este es el R máximo en este caso aquí. Entonces, fíjate acá, la suma de la distancia al perihelio y al afelio le hemos llamado 2A. Esta suma va a ser entonces 2A. Entonces, como tú eres recontra inteligente, te va a salir la suma por la diferencia, te va a salir diferencia de cuadrados, y al sumar se elimina la excentricidad, y te queda este resultado. Que el A, que viene a ser la semisuma de la mínima y la máxima, del afelio y el perihelio, yo la puedo expresar así. Ese va a ser el A. El B va a ser el llamado semieje menor, y aplicando un poquito pues de relaciones de las cónicas, se obtiene que B es igual a A multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos C al cuadrado. Fíjate este detallito curioso. Para que A y B sean iguales, es decir, para que sea una circunferencia, ¿cuánto tendría que ser el valor de la excentricidad? Para que A y B en este caso sean iguales y sea una circunferencia. ¿Cuánto debería ser la excentricidad para que A y B sean iguales? 0. Entonces, ¿cuánto vale la excentricidad de una, en este caso, circunferencia? 0. Ya con eso también puedes despejar de la ecuación de la excentricidad con la energía. Si la excentricidad es 0, despegas el valor de la energía mecánica directamente. Ya tienes todo ahí, es todas las trayectorias. Muchachos, y el área, y esto sí se aplica utilizando integrales, es el producto de pi por el producto del semieje mayor, que sería A, y el semieje menor, que sería B. Y como B es esto de aquí, esta va a ser la expresión para el área. ¿Ya? Entonces, muchachos, yo me voy a quedar con estas dos, con el semieje y con el área. Entonces, a pedido de su compañero Andrés, nos pide corroborar la ley de las áreas de la tercera ley de Kepler. Es más, voy a corroborar la segunda y la tercera ley de Kepler, hijo. Mira acá. ¿Ya? Los atentos. Hemos utilizado estas expresiones, muchachos, para la energía mecánica. La de aquí y la de aquí que hemos utilizado hace rato.
Entonces, esto justamente va a ser para que tú veas lo siguiente. La energía potencial, que es esto de aquí, yo lo igualo con el menos G mm entre R. Entonces aquí te va a quedar L al cuadrado igual esto de aquí. Pero como el semieje mayor, yo lo he expresado en términos de la cónica de esa manera, ¿ya? Entonces E por D va a ser igual a A por 1 menos C al cuadrado. ¿Ok? Estamos en el caso exclusivo de la elipse. Ahí hay semiejes. En la parábola, en el hipérbolo no existe eso. Pero en el caso de la elipse. Reemplazo esto en la energía. Entonces, en la energía, como yo tengo el término L al cuadrado, esto último que he deducido, lo reemplazo justamente en la energía. Y me va a quedar justamente L al cuadrado va a ser Gm al cuadrado por A por 1 menos C al cuadrado. O sea, todo esto de acá. Entonces aquí saco un signo menos, porque acá vas a tener 1 menos y acá 1 menos la excentricidad al cuadrado y acá la excentricidad al cuadrado menos 1. Así que saco un menos. Y me va a quedar justamente 1 menos la excentricidad al cuadrado y aquí operando entre E d al cuadrado. Como tú eres un palomilla, tú ya encontraste el semieje mayor aquí, pues hijo. ED entre la resta. Acá tienes la resta entre ED todo al cuadrado. Así que esta nota va a ser 1 sobre al cuadrado. Entonces, muchachos, miren lo bonito. Eso te queda el valor de la energía, en este caso mecánica. Entonces, si tú tienes una elipse, calcular la energía mecánica es un chiste, hermano. Si conoces tú el perihelio y el afelio, tú ya tienes la distancia 2A. Y automáticamente ya tienes calculada la energía mecánica también, pues sí. Ahora, lo interesante es esto de aquí. Esta circunferencia, estas elipses, tienen el mismo semieje mayor. Lo que no tienen es la misma excentricidad. Y por la excentricidad, no tienen la misma cantidad de movimiento angular. Todas estas trayectorias tienen la misma energía mecánica, chuchurita. Todas. Si son las mismas masas, todas tienen la misma energía mecánica. Pero por la excentricidad van a diferir en la cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Entonces, fíjate, tú puedes tener entonces trayectorias diferentes. Una tiene el mismo semieje mayor, todas tienen la misma energía mecánica. ¿Ya? Ahora, vamos a verificar la tercera ley de Kepler en este caso. Un poquito de, otra vez, de coordenadas polares. Uno cuando quiere calcular esa área va a ser un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Esa ecuación, ¿tú te acuerdas que la viste o no en la academia cuando hacías trigonometría? Para hallar el ángulo justamente, el área de una parte del círculo. ¿No? Profe, Entonces, dime. una pregunta, no sé si le estoy planteando bien. ¿La excentricidad puede ser menor a 0? No. ¿No? ¿Qué cociente de distancia? Sí. Ahí. La energía es lo que puede ser negativo, pero no la excentricidad. No, sino que yo lo pensaba más o menos como, para darle un sentido físico, del hecho de que, por ejemplo, la excentricidad mínima tendría que ser 0, pues, para que la órbita sea un círculo. Eso sí. Ya, pues, Menor que 0 no puede ser. pero Es que es, ¿qué significado le podría dar a ese es el problema. O sea, por ejemplo, tengo un planeta muy masivo y por ahí pasa, no sé, un proyectil o algún asteroide con mucha menos masa. O sea, pasa por su costado, pero por la actividad o sea, por la interacción gravitacional va a terminar cayendo el planeta. Pero
no, o sea, no lo va a terminar Es que orbitando. cómo es el ángulo de la fuerza y la velocidad. De repente orbita. Claro, pero, o sea, no sé si me entiende. Pues digo, no, ahí estamos especulando un terreno que no conocemos, tenemos que conocer más información. Pero por la parte energética, ya sabemos que las trayectorias se conocen en este caso. Por lo menos eso se conoce. Ya, voy Claro. a continuar, ¿ya? Entonces, para mostrarle a su compañero lo que pedía, tú sabes que la actividad que es m cuadrado b doble. Pero la derivada justamente cuadrado y esto también. En este caso, o perdón, ¿qué va a ser el área? Va a ser L sobre M por el tiempo. Entonces, como el área total de la elipse, fíjate aquí, es un medio de esta integral, pero justamente este es el de, y tú ya sabes, mecánicamente, y me sale. Cuando barre todo el área de la elipse, se llama el periodo. Estamos encontrando que el área es proporcional al periodo. Entonces, ya tienes en este caso aquí tu segunda ley de Kepler. El área y el periodo son proporcionales en este caso, y la constante de proporciones, el momento angular. Ahora, por otro lado, claro, Carlos, podría ocurrir eso, pero la excentricidad no tiene sentido que sea negativa porque se define para cónicas, y las cónicas tienen su excentricidad definida, siendo la menor de todas la circunferencia. Eso que tú dices se llama espiral, y esa espiral, tú puedes definir eso, pero eso no es cónica. Las cónicas se definen como las curvas que se forman cortando planos con el cono, y esa curva no existe cuando este se corta. Pues. ¿Ya? Por si acaso, ¿eh? Estoy haciendo bastante claro, la excentricidad mínima es 0 porque corresponde a la circunferencia. ¿Ya? O sea, no se manden con, puede ser negativo, no tiene sentido eso. ¿Ya? Entonces, como el área total de la elipse es pi por a al cuadrado, pi por el semieje mayor al cuadrado, y por esta raíz, y como tú conoces el mismo resultado también de L al cuadrado, como tú eres vivo, elevas en este caso el área al cuadrado. Al elevar al cuadrado, te queda esto de aquí, y al elevar al cuadrado, te va a quedar esto de aquí. Entonces, cuando tú pones al cuadrado, esto, te va a quedar esto de acá. Entonces, reemplazándole al cuadrado, lo que está aquí es igual a esto. Y aquí aparece justamente el 1 menos c al cuadrado. Entonces, hablando del segundo y el último término, te queda eso de ahí, mira. Se elimina el paréntesis, se elimina justamente una de las A y te queda este resultado. Que el cuadrado del periodo es proporcional a radio medio elevado al cubo, chucherita. ¿Te acuerdas que nosotros dedujimos eso de ahí, pero para una trayectoria circular? Ahora lo estamos haciendo por una trayectoria cerrada, ¿ya? En las trayectorias cerradas tiene sentido definir el periodo. Tiene sentido, en este caso, definir el radio medio. Entonces ahí justamente va a salir toda esa cuestión. ¿Ah? Bien, muchos, falta una diapositiva. Ya la próxima clase lo hacemos para hallar la rapidez de escape de un cuerpo del planeta, en este caso. Ya es lo único que faltaría. ¿Ya? Y eso va a ser rápido. Porque tú ya conoces el caso todo prácticamente. Ya sabes toda la cuestión aquí. Así que vas a ponerte a repasar, chocherita,
Pero si cada planeta ya no habría trayectoria. Trayectoria siempre hay. Lo que no hay es trayectoria elíptica. No habría trayectoria cónica, mejor dicho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. ¿Ya? Ya nos vemos entonces, muchachos, la próxima semana. ¿Ya? Ya vamos a terminar. Falta una diapositiva, ¿no? ¿Ya? Bien, muchachos. Cuídense, por favor. ¿Ya? Yo ya mejoré, así que no se vayan a ensartar. ¿Ya? Ya está. Muy bien, cuídense, muchachos. Nos vemos. Hola, Chao, profe. profe, Hasta cuídese. luego, profe. Hasta luego.